Ahora, Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, disculpar el retraso, pero hemos tenido problemas técnicos con el directo en YouTube y bueno, al final hemos decidido grabarlo y subirlo para que podáis ver la charla informativa. Nada, comentaros que esta tarde nos estrenamos con este canal informativo que vamos a llevar a cabo y bueno, la idea es ir difundiendo información que sea de interés para todos. En esta primera charla informativa tenemos el placer de contar con la abogada Concepción García Moya, la cual nos va a hablar esta tarde sobre un tema muy interesante en el panorama actual y es sobre el estado de la situación de las familias ante esta pandemia. Concepción, buenas tardes. hola Noelia, buenas tardes, encantada de saludaros. Y Bien, bueno, antes de que me presentes, pedir disculpas porque el directo que pretendíamos hacer en nuestro canal YouTube de Acatur, pues por problemas técnicos no ha podido ser llevado a cabo. Llevamos intentándolo desde hace casi más de media hora y ha sido imposible, entonces hemos decidido, pues bueno, utilizar un grupo de Zoom y pasaremos el enlace para que todas las personas que estén interesadas y que nos estaban bombardeando con el WhatsApp, pues que tengan acceso a esta información, ¿vale? Te dejo hablar ahora y que procedas a la presentación si quieres. sí, bueno, como os comentaba, Concepción García Moya es abogada, es especialista en mediación familiar y bueno, os decía que esta tarde el tema que va a tratar pues, es muy interesante sobre todo el tema de cómo han llevado las familias de padres separados esta situación y que a nivel legal, ¿no? ¿Qué actualizaciones y qué cosas han salido al respecto, ¿verdad, Concepción? Sí, pues nada, ya sin más preámbulos, un poco contaros que efectivamente esta crisis sanitaria, esta pandemia que nos ha asolado a todos desde hace cosa de 3 o 4 meses, desde marzo, pues evidentemente además de repercusiones a nivel económico, a nivel pues empresarial, a nivel laboral y demás, pues también ha dejado su huella impregnada en lo que es en el derecho de familia. Son muchos los casos en los que, bueno, pues que de padres que están progenitores separados, que no conviven en la misma, el mismo domicilio familiar y que, bueno, en condiciones normales se lleva a cabo un derecho de régimen de visitas establecido por sentencia o por resolución judicial con acuerdo o sin acuerdo de las partes, pero que debido a este confinamiento que hemos llevado a cabo desde el 14 de marzo, que se decretó el estado de alarma ante la pandemia sufrida por el COVID-19, pues ha afectado de manera importante a esas relaciones paterno-filiales que están, en cierta medida, estaban estandarizadas y estaban de alguna manera regularizadas, pero que efectivamente, pues con esta situación irregular, lo que viene a ser las relaciones normales se ven un poco afectadas. Eh, Antes de la crisis sanitaria, pues bueno, recordaros que en las familias, en el momento los progenitores no conviven en el mismo domicilio familiar, una resolución judicial marca de manera habitual cuáles son los regímenes de visitas entre los niños con sus padres, con sus respectivos padres, y así como el derecho de alimentos o la pensión de alimentos. En condiciones normales, pues se sigue a rajatabla bien lo que se establece en esas resoluciones judiciales o bien los acuerdos que entre las partes se pueden adoptar. Esa es la situación anterior al 14 de marzo del 2020. Evidentemente, en todo ese recorrido largo, pues bueno, existen muchas situaciones de incumplimientos, existen muchas situaciones en las que los padres no ven a los hijos, unos porque, bueno, pues es su voluntad no verlos, otros por circunstancias personales, familiares o económicas, otros porque el progenitor que tiene a guardia y custodia impide al progenitor que tiene el derecho de visitas no verlo, y todo eso, pues bueno, como está recogido en una resolución judicial, en el supuesto de que se incumplan esas obligaciones de una manera o de otra por un progenitor o por otro,
pues hasta el 14 de marzo lo que se venía haciendo era pedir la ejecución de esas resoluciones a fin de que el padre que no está cumpliendo con su obligación cumpla con ella, bien sea por el, como digo, con el régimen de visitas o con el derecho de pensión de alimentos. Bien, llegado el momento del 14 de marzo del 2020, llega la crisis sanitaria del COVID-19 y nos obliga a habida cuenta que el 14 de marzo se dicta el Real Decreto 463/20, en el que se declara el estado de alarma y en el que se impide la movilidad de las personas del Estado español en los términos que establece el artículo 7 y con las excepciones que establece ese mismo articulado. Ese precepto lo que viene a decir es que durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente pueden circular por las vías públicas y los espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que se podrán realizar solamente, y ya no dice podrán, sino deberán realizarse individualmente, salvo que sean personas con discapacidad, sean menores de edad o mayores de edad que tengan su capacidad limitada, o bien por otra causa justificada, como es esos mayores de edad que retornen al lugar de residencia habitual después de una jornada de trabajo, asistencia y cuidado a mayores, asistencia y cuidado a menores, asistencia y cuidado a personas dependientes, asistencia y cuidado a personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, y en todo caso también aquellas personas que se desplacen de manera justificada por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. En un primer momento se planteó si efectivamente los regímenes de visitas que venían establecidos, como os he dicho, con carácter previo, durante estas fechas en las que dura y está vigente el estado de alarma, si se tenían que realizar o no esos derechos de visitas y el intercambio entre los progenitores de los menores de edad, ¿vale? Surgieron muchas dicotomías a nivel legal por parte de los despachos de abogados, que también están en una situación delicada por ese estado de alarma decretado, en las que bueno, pues, había despachos que estaban abiertos, despachos que no, la gente se puso a teletrabajar, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a haber diferentes interpretaciones. Eso hizo que bueno, pues, el 17 de marzo se introdujese una modificación a ese Real Decreto. Sería el Real Decreto 465/2020 de 17 de marzo, donde medianamente queda claro que ni la vigencia del sistema de custodia compartida ni el régimen de visitas en un sistema de custodia individual queda en suspenso por las limitaciones que habíamos visto en el Real Decreto anterior de 14 de marzo. Se basaban para ello en decir que efectivamente la regla general es que es obligatoriamente hay que cumplir las resoluciones judiciales, eso establece el artículo 118 de nuestra Constitución, y que había que cumplirlas por encima del Real Decreto por el que se declaraba el estado de alarma. Sí que tenemos que decir que efectivamente se sumaron muchísimos pronunciamientos dispares, contradictorios, distintos juzgados que trabajaban en carácter de guardia, tribunales de todo el territorio nacional, intensificaban todavía más esa situación de incertidumbre que estaba generando, además de la situación que estamos viviendo de manera sanitaria, pues también esa incertidumbre de la ciudadanía al no saber a qué atenerse, si tenían que cumplir, no tenían que cumplir, si eso era un incumplimiento, si todo eso iba a ser de alguna manera después por la otra parte utilizado en su contra para poder volver a formular demandas nuevas, etcétera, etcétera.
podemos analizar, si vemos un poco el panorama nacional en el ámbito de la jurisprudencia, de las sentencias que se dictaron en esos días, vemos decisiones que se abordan de forma incluso desigual en una misma situación, incluso dependiendo de los juzgados, del juzgado de primera instancia que conociera el asunto, pues exactamente igual, o de las juntas de jueces que llegaron a unificar criterios en este sentido, ¿no? Y dentro de eso, pues como os digo, dentro de los diferentes juzgados de todo el territorio, pues bueno, pues había decisiones contrapuestas. Pues no sé, hablar del juzgado de familia o de violencia sobre la mujer de Pamplona no tenía nada que ver con el de Zaragoza, no tenía nada que ver con el de Alcorcón en Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Pamplona mantiene sistemas de reparto de tiempo y los regímenes de visita de los fines de semana alternos, suspende las visitas intersemanales sin pernocta. En el mismo sentido, Zaragoza y Pamplona se posicionan junto a la Junta de Jueces de Familia de la localidad de la ciudad de Murcia. Es decir, hay diferentes criterios en los que, bueno, pues los progenitores muchas veces no saben muy bien a qué palo jugar. Este es todo el panorama que se generó en ese pequeño y corto espacio de tiempo, desde el 14 de marzo en adelante, sin saber muy bien, pues eso, qué se tenía que hacer en estos casos. Finalmente se pone de manifiesto que eso es una situación excepcional, que está viviendo en estos momentos España, en el país en el que se están produciendo estos pronunciamientos judiciales, que afectaba, por supuesto, a la Administración de Justicia, a la jurisdicción de familia, ¿vale? Y que, bueno, pues que habría que flexibilizar, que las partes tenían que flexibilizar todos estos criterios, poner de su parte para llegar a acuerdos, adaptar las visitas a las circunstancias que se están viviendo en esos momentos y todo ello con un fondo, es el interés superior de los hijos. Y que toda esta situación, pues que no fuera definitiva, evidentemente, que tenía un carácter totalmente provisional y siempre y cuando se mantuviera esta situación excepcional de prohibición de circular por las vías públicas y de desplazarse fuera del domicilio. Y sobre todo los niños que en todo momento se les confinó desde el primer minuto y no se les dejó salir hasta bien entrado el mes de mayo, ¿vale? Sí que fue unánime la suspensión del régimen de visitas que se venía desarrollando en los puntos de encuentro, que estaban cerrados al público, y por eso mismo, pues efectivamente no dieron lugar a otra interpretación. Es decir, como estaban cerrados, pues ahí estaba claro que los padres no podían acudir a esos centros para poder hacer y llevar a cabo las visitas de sus hijos, ¿no? de sus tutelados. Bueno, ese es un poco el panorama que se generó, el panorama que se vivió y que, bueno, pues que el papel de la abogacía en estos casos fue muy importante. Trabajamos mucho durante todos estos días, pues un poco para sentar criterios, sobre todo tuvimos que volcarnos muchos en nuestras familias que están viviendo estas situaciones. Enseguida los teléfonos no paraban de sonar diciendo, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo enfocamos? Es que mira, es que nos ha pillado el fin de semana y lo tiene mi marido, ¿qué tenemos que hacer? Entonces fue un poco caótico. La verdad es que los recuerdos de esos momentos son tristes en el sentido de la situación que estábamos viendo y además en este tipo de familias, pues la problemática todavía se incrementó y fue mucho más fuerte, ¿vale? Sí que tenemos que decir, y eso es un poco lo que este despacho defiende, es que el estado de alarma no suspende para nada a los progenitores ni en la titularidad ni en el ejercicio de la responsabilidad que tienen como padres, ni mucho menos en su patria potestad. Tiene que seguir siendo ejercida pues por sus respectivos padres, porque las relaciones paterno-filiales siguen todavía ahí y ahí tienen que estar, ya no solamente en el régimen de visitas, sino también en el derecho de alimentos, que también se vieron muy perjudicados por la situación económica en la que cayó el país en apenas 36 o 48 horas. Y es que todas las empresas empezaron a formular ERTEs temporales, despidos temporales, con suspensión del contrato de trabajo laboral de muchos padres de familia, que eso perjudicaba, evidentemente, mientras se tramitaban y se cobraban y todo lo que sabemos
un poco en el ámbito laboral, pues todo eso también se dejaba ver y dejaba huella en lo que es la familia, ¿no? Sobre todo en esas prestaciones de alimentos de los hijos. Lo que estaba claro es que en esta situación los padres, ambos, estaban obligados, sobre todo más en estas circunstancias tan lamentables y tan delicadas, a velar por el cuidado, atención, crianza, cuestiones escolares, por supuesto sanitarias de sus hijos y tenerlos en su compañía. Y por supuesto se les conminaba a los padres, se les obligaba, entre comillas, se les aconsejaba a que efectivamente adoptaran de mutuo acuerdo todas las decisiones que fueran importantes para sus hijos en estas fechas y sobre todo más teniendo en cuenta la situación tan lamentable que se está viviendo. Solamente se dejaba a la decisión unilateral de uno de los progenitores aquellas situaciones de extrema urgencia y aquellas que fueran carentes de importancia, ¿vale? Por ejemplo, pues no sé, una situación muy urgente en un tema de salud, ¿no? Como la que estábamos viviendo. Entonces sí, pero si no, pues evidentemente tenían que los padres ponerse de acuerdo, he dicho antes la palabra obligada, no me gusta decir esa palabra, pero sí que de alguna manera se les invitaba a que fueran coherentes con la situación que se está viviendo y que buscaran el mutuo acuerdo el interés de la salud del menor y del bienestar del mismo, ¿vale? Bueno, también surgieron muchos problemas porque, sobre todo, no aquí en la Comunidad Valenciana, pero sí, por ejemplo, en Madrid, los colegios terminaron con carácter previo al viernes. Ya desde el miércoles fueron suspendidas las clases, entonces aquellos regímenes de visitas que los intercambios de los progenitores se llevan a cabo en horarios escolares, en la salida del colegio, también se generaron muchos problemas a la hora de interpretar cuando tenían que recoger a los niños. Si el miércoles, si el viernes, pero cuando era el viernes porque no habían ido al colegio. Entonces eso también generaron muchas llamadas telefónicas en nuestros despachos. Nos vimos obligados como profesionales a adoptar situaciones, llamando a compañeros, diciéndoles tenemos que adoptar una situación ya rápida, una decisión rápida, que nadie se puede enfadar por esa situación porque hay que tomar una decisión y sobre todo más en el interés del menor. Eso fue un poco la situación que se vivió durante los días pues más recientes a decretar el estado de alarma, ¿vale? Hay muchos problemas también, se crearon muchos problemas. He cogido aquí un poco un recopilatorio de todos y aquellos casos que llevamos en el despacho, en los cuales nos vimos un poco obligados a decidir cosas, a llamar a compañeros, los compañeros nos llamaron a nosotros. Y bueno, pues por ejemplo, las visitas intersemanales o visitas internocta que se desarrollan en espacios públicos, porque resulta que el padre vivía en una residencia muy lejana al domicilio habitual del menor, pues esas también se quedaron suspendidas, ¿vale? Pues efectivamente no se podía estar, por la prohibición que existía, de utilizar espacios públicos para verse con los menores, ¿vale? No podía recoger al menor, no podía estar en la vía pública, no podía ir a una cafetería, no podía ir al cine, todo eso entonces pues quedó suspendido. En el tema de los sistemas de casa-nido, que llevamos también varios en el despacho, son aquellos en los que, y lo habréis escuchado seguro en muchos casos, o alguien tiene algún conocido, en los que los padres y las madres son los que rotan, ¿no? Son los que entran y salen del domicilio, mientras que los menores son los que se quedan y permanecen ahí. Pues ahí también se apeló un poco a la responsabilidad de cada uno de ellos, porque claro, eso era un problema, el que entrara o saliera un padre o no de la casa, con el consiguiente, pues no sé, sospecha o riesgo de contagio, pues hizo también que se tomaran las medidas oportunas para que los menores se contagiaran, para que luego tuvieran contacto con las personas de alto riesgo, etcétera, etcétera. Entonces también hubo alguna solución que buscar ahí de manera inmediata, de manera excepcional, para subsanar todas esas cosas. Claro, también recordamos un caso de unos abuelos que tienen la guardia y custodia de los menores, en esos casos pues también vulnerables totalmente a la pandemia. La recomendación fue la suspensión de ese régimen de visitas. El progenitor
que convivía con los abuelos, pues no podía ver a su hijo por ese riesgo que las personas mayores están viviendo en esta situación. Bien, se les pidió también a todas nuestras familias, y supongo que lo habrían hecho todos los despachos o los despachos que se preocupen del derecho de familia, pues efectivamente mantener de forma permanente comunicación con los padres, avisándoles pues de las medidas higiénicas que tenían que adoptar con los niños, de seguridad, de evitar contagio con otros miembros de la familia, con la familia extensa, etcétera, etcétera. Y bueno, esto fue un poco también el tema de progenitores que estaban embarazadas y que el niño tenía que ir a casa del papá y volver, pues ahí también se hubo de pulir un poco esos traslados, ¿no? Se evitaron, en este caso, se evitaron para prevenir que la mamá que estaba embarazada nuevamente pues no se viera afectada por la pandemia y fuera contagioso, ¿vale? Entonces, lo que se hizo en ese caso, por ejemplo, se arbitraron medidas alternativas para que los niños mantuvieran contactos frecuentes con el padre que estaba fuera del domicilio, que transitoriamente no podía estar con ellos. Y bueno, pues con las tecnologías en estos momentos pues se pudo llevar a cabo un régimen de visitas de alguna manera online, ¿no? Podríamos decir. Por supuesto, se apeló al sentido común, a la sensatez y a la responsabilidad de los padres. Hubo casos en los que se consiguió y fue un éxito, y en otros en los que efectivamente pues la ausencia de todas estas características nos llevaron a abordar otras soluciones. Y en el peor de los casos, pues nos veremos compelidos a formular demandas, y ahora empezaría un poco a explicar la situación, a formular demandas ante los juzgados, pues aquellos padres que desgraciadamente, aunque se brindaron muchas alternativas, como digo, y hablamos muchísimo con compañeros, buscamos soluciones y demás, pues definitivamente, pues por toda esa falta de principios, uno de los progenitores no pudo disfrutar de la guardia y custodia o de las visitas, mejor dicho, de sus hijos menores. En estos casos, hay que hacer algo, ¿no? Si el sentido común, si el diálogo entre los padres, entre los letrados que llevan el asunto, no conseguimos que esos niños tuvieran el mismo derecho a estar con su padre y con su madre en estas situaciones tan graves, que pensamos que se necesita de los dos, pues nos vemos abocados a plantear un procedimiento judicial. En un caso normal podríamos hablar de un incumplimiento de sentencia. En este caso sigue siendo incumplimiento de sentencia, pero lo que ha hecho la Administración de Justicia, y lo hizo en el mes de abril, fue dictar un decreto, un Real Decreto Ley, el 16/2020, el 28 de abril, llamado de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, donde se crea un procedimiento especial por la materia, que es familia, sumario, es decir, corto, reducido, rápido, veloz, para resolver aquellas cuestiones del derecho de familia que efectivamente se han visto su nacimiento en la pandemia, en la crisis sanitaria, y que solamente son en esos casos y no en otros aplicable este procedimiento corto y rápido. Es decir, solo en aquellos casos derivados de la pandemia que se haya producido ese incumplimiento de sentencia. Por este procedimiento nunca se podrán llevar asuntos que tengan su origen antes del 14 de marzo. Esos llevarán el procedimiento ordinario con el que he abierto mi interpelación y con el que os he estado hablando desde el principio de mi ponencia. Este procedimiento, que se articula en fecha del 28 de abril, que sale publicado en el Boletín Oficial del Estado, solamente será aplicable en aquellos casos en los que hay un incumplimiento del régimen de visitas o un incumplimiento de la prestación de alimentos por parte del progenitor no custodio, en el que tenga su origen en la situación tan especial que hemos vivido del COVID-19.
Para no seguir cansándoos con esta situación, porque entiendo que estoy hablando demasiado y creo que lo que he estado diciendo de momento no tenía nada que ver con el tema todavía procesal, pero ahora sí que me gustaría meterme un poco en el tema procesal y pienso que eso puede ser un poco más monótono para las personas que nos están escuchando. La forma de que se os haga un poquito más amena, habíamos pensado, pues bueno, hacer como un dúo, ¿no? Con una persona que tengo aquí en el despacho que me va a ir haciendo preguntas muy concretas para que vosotros os quede la idea procesal concreta que quiero que sepáis. El resto, pues bueno, son cuestiones que tienen que saber los despachos de abogados, pero no la gente que esté interesada en este asunto o que nos está escuchando en la tarde de hoy. Entonces, hasta llegar a este momento, que vamos a analizar un poco las demandas que podemos hacer a partir del 14 de marzo, sí que me gustaría que hubiera quedado claro pues todo el bypass que hemos pasado, desde el carácter anterior, la situación que se vivió en ese primer momento, cómo conseguimos acuerdos en aquellos asuntos que pudimos dialogar bien con el otro progenitor, bien con el otro letrado, bien que se llevó entre ellos mismos a muchos acuerdos y en los que bueno, pues se han adoptado decisiones que efectivamente priman al interés del menor, incluso de los propios padres, que se ven también muy seguros y que han podido trasladar a sus hijos esa seguridad, cuidados y demás, incluso en tiempos de pandemia. Pero ahora vamos a abordar aquellos supuestos en los que a partir del 14 de marzo alguno de los progenitores ha visto incumplidas las obligaciones respecto del otro y el interés del menor se ha visto afectado, ¿vale? Entonces, vamos a ver ese procedimiento, como os digo, sumario y especial, y vamos a hacer 4 preguntas cortitas para que todo el mundo se quede con las ideas más importantes, sin perjuicio que quien tenga cualquier duda se pueda, pues efectivamente, pasar por los despachos nuestros y, bueno, hacer la consulta, incluso, pues, interesarse un poco más por qué es lo que realmente puedo hacer si estoy en una situación de las que estamos describiendo. Bien, María, que está aquí conmigo, que es la compañera del despacho. Buenas tardes a todos. Encantada. Pues nos va un poco también como os decía, a hacer la pregunta, ¿vale? A fin de que os quede claro los supuestos de hecho concretos y lo que tenéis que saber. María, bien. Cuando quieras. Pues nada, voy a formular una serie de preguntas que son bastante interesantes a la orden de la publicación de este Real Decreto Ley de 28 de abril. Y la primera de ellas es la siguiente. ¿Qué demandas se tramitarán a través de este nuevo procedimiento y desde cuándo? Bien. La primera pregunta, si me vale un poco contestar, ¿desde cuándo ya os he dicho? Es decir, no me valen aquellas situaciones anteriores al 14 de marzo. Tienen que ser situaciones posteriores al 14 de marzo. ¿Cuándo puedo tramitar estos procedimientos? ¿Cuándo puedo demandar? Es durante toda la vigencia del estado de alarma, es decir, desde el 14 de marzo del 2020 hasta el 21 de junio del 2020. Como sabéis, el sábado saldremos del estado de alarma, todo el estado español. Se alzarán todas las prohibiciones y todas las consecuencias que el decreto de estado de alarma ha dejado ya. Bueno, sabéis que en el primer momento se ha ido rebajando un poco la intensidad de ese estado de alarma, pero en realidad a partir del 21 deja de tener completamente, se queda sin efecto. Bueno, pues de todas aquellas situaciones, como digo, desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio, se puede plantear este procedimiento y hasta 3 meses después de su finalización, con lo cual hasta el 21 de septiembre del 2020. Y los hechos solamente aquellos que alberguen desde del 14 de marzo hasta el 21 de junio, ¿vale? En cuanto a qué tipo de demandas, pues bueno, ya hay algunas que ya las hemos dejado claras. Es el tema del régimen de visitas y la custodia compartida. Restablecer lo que se venía haciendo con carácter previo y que por unas causas o por otras, pues no se pudo llevar a cabo, ¿vale? También entran dentro de este procedimiento la revisión de medidas sobre pensiones de alimentos, pensiones económicas entre cónyuges
y las medidas definitivas sobre cargas del matrimonio. Esto sería un poco el tema económico, ¿vale? Este pronunciamiento serían los temas económicos. ¿Y por qué también se mete en este cajón? ¿Por qué también se mete en este tipo de procedimiento especial y sumario? Pues porque también el COVID, las consecuencias económicas que ha dejado en las familias y en las casas, también es muy importante. Entonces, de alguna manera, también lo que ha hecho la legislación es decir, bueno, si un padre tenía una prestación de alimentos de 500 euros al mes y ahora se ha visto, no sé, de alguna manera afectado por un ERTE o porque su empresa ha cerrado, porque es un autónomo y tuvo que cerrar la persiana y no ha podido levantarla y ahora cuando la levanta resulta que no tiene ingresos y que tenía 3 trabajadores y los ha tenido que poner, no sé, situaciones miles, ¿no? Que conocemos, desgraciadamente. Eso hace que de alguna manera tanto las cargas del matrimonio a nivel económico como las pensiones económicas entre hijos y entre cónyuges de alguna manera también se vean afectadas. Pensiones compensatorias, etcétera, etcétera, se tienen que ver revisadas porque la situación económica no es la misma que se tenía antes del 14 de marzo. Ahora es una situación totalmente diferente y eso es lo que hay que valorar y hay que volver a poner sobre la mesa y delante de un juez cuando las partes no han sido capaces de llegar a un acuerdo, ¿vale? Esos serían principalmente los 2 bloques importantes que se pueden revisar como consecuencia de los efectos de la crisis sanitaria. María. Bien. ¿Qué juzgados serán los competentes? Bien, los juzgados son aquellos que ya conocieron en su momento de la sentencia de divorcio, de las medidas previas que se adoptaron, de las medidas definitivas, si es que hubo modificaciones. Es decir, el juzgado va a ser el mismo que está conociendo todo el derecho de familia de esa concreta familia. Acordaros que la ley de enjuiciamiento civil, pues lo que venía a decir es que un juzgado iba a conocer ya todo lo que le pasara a esa familia, pues se sigue en la misma línea y en la misma tónica. Es decir, el juzgado va a conocer esta nueva circunstancia que ha asolado dentro de la familia como consecuencia del COVID-19 y que hay que otra vez, pues bueno, volver a restablecer el equilibrio, volver a ver qué es lo que ha pasado, qué circunstancias son las que se han vivido, cuáles son las que qué efectos va a llevar todo eso y evidentemente volver a conocer otra vez la situación nueva de la familia, ¿vale? Sí, ¿más cosas? Vale. ¿Cómo va a ser la tramitación de este procedimiento especial y sumario? Vale, el procedimiento va a ser muy sencillo. Va a ser una demanda, ¿vale? Esa demanda tendrá que ir acompañada de los documentos en los que acredite que efectivamente pues, ha sufrido un ERTE, que efectivamente pues, es un autónomo y ha tenido que pues, no sé, dejar de pagar las cuotas de seguridad social mensuales. En el caso, por ejemplo, pues no sé, de que no haya podido visitar a los niños, los intercambios de WhatsApps o comunicaciones que hayan tenido los progenitores donde digan no te voy a dejar porque está en casa y no se va a mover porque hay una crisis sanitaria y no... Es decir, los WhatsApps que entre los progenitores se hayan podido intercambiar para incumplir la obligación al derecho del régimen de visitas. Pues también se puede aportar un certificado que se expida por las prestaciones que están recibiendo en forma de subsidio de desempleo, en caso de, no sé, de un ERTE, como estábamos diciendo, en caso de incapacidad, si es que alguno de los progenitores ha sufrido, ha tenido y ha sufrido el virus y entonces, bueno, se le ha dejado una incapacidad o le ha dejado una incapacidad temporal o permanente o del estilo que sea y que efectivamente, pues bueno, como consecuencia de ello, pues se ha visto la obligación de pedir una incapacidad y por supuesto ya no son los ingresos que venía recibiendo desde antes del 14 de marzo, sino que ahora está sometido a una pensión de incapacidad. Eso también hace mermar lo que es el poder adquisitivo del que está obligado a prestar los alimentos o las prestaciones económicas y eso también hay que acomodarlo a esas circunstancias, ¿vale? También se puede pedir un certificado a la agencia tributaria o a la comunidad autónoma donde diga pues efectivamente que se ha disminuido los ingresos, que su actividad se ha visto perjudicada por el COVID, que ha tenido que cerrar, que todas esas cosas lo que hacen evidentemente es acreditar la situación nefasta a la que ha recurrido el progenitor y que no puede seguir pagando la misma pensión por alimentos que estaba pagando, ¿vale? Bien, una vez admitido esa demanda, se cita a las partes, al Ministerio Fiscal,
y a la otra parte pues a una vista, ¿vale? Esa vista nos dice este Real Decreto que se tiene que celebrar en el plazo de 10 días hábiles. 10 días hábiles, de ahí que sea sumario, corto, conciso, con lo cual no da ni tiempo ni siquiera a contestación a la demanda por parte de la otra parte, sino directamente demanda y en 10 días hábiles señalamiento a juicio, ¿vale? Con ese principio de prueba documental, incluso la proposición de prueba testifical que se pueda proponer para directamente irnos a un procedimiento y a una vista. Antes de la vista, las partes, por supuesto, pueden dialogar, llegar a acuerdos y es lo que desde aquí, pues bueno, también se solicita, ¿no? Sobre todo en temas de mediación familiar también lo estamos viendo, que el diálogo hace posible pues que las partes lleguen a un acuerdo y entonces no tengan que celebrarse. Siempre tenemos que tener en cuenta, y es nuestro principio, el interés superior del menor, ¿vale? ¿Qué más? El Ministerio Fiscal es parte, por supuesto, del procedimiento. Los niños que son mayores de 12 años pueden ser escuchados y oídos por el juez, que nos cuente un poco cómo ha vivido toda esta situación, dónde ha vivido, por qué ha vivido en casa de un padre y no en casa del otro, por qué no se han llevado a cabo los regímenes de visitas, por qué se han suspendido, si había motivo, si él está a favor, está en contra de esa suspensión de estos 3 meses de visitas con su padre. Si son mayores de 12 años, pues el juez y el fiscal pueden escuchar a ese niño, ¿de acuerdo? Si alguien pide prueba que en esos momentos del juicio no se pueda celebrar, pues 5 días antes la tiene que pedir para que esté todo preparado, para que el día que nos estemos señalados a juicio, toda esa documentación ya esté en poder del juez, ¿vale? Finalmente, habrá un turno de conclusiones donde cada uno dirá lo que cree oportuno y por qué ha pasado lo que ha pasado. Y al final, el juez, el tribunal, cuando se termine ese juicio, esa vista, pues puede bien dictar la resolución judicial de manera oral, fijaros lo que os digo, de manera verbal, en el mismo acto de la vista, o bien en el plazo de solo 3 días hábiles. Volvemos a plazos cortos con el fin de dar respuesta a todo esto y que esta situación excepcional se subsane cuanto antes y se vuelva a la normalidad, al equilibrio y al restablecimiento de las reglas y de las normas que se han fijado en los autos y en las resoluciones judiciales. Si la resolución se hace oral y todo el mundo está de acuerdo, adquiere firmeza y a partir de ese momento ya nadie puede recurrir, sino que efectivamente, pues nada, se dan por notificados, están de acuerdo, nadie va a recurrir y se va a hacer lo que dice esa sentencia. En cambio, si vemos que no, que el plazo tenemos que derivarlo a esos 3 días para resolver, pues desde el momento de la notificación tenemos 5 días para plantear el recurso de apelación, ¿vale? Más cosas, María, que tengamos un poco que plantear. Ahí he contado un poco lo que es el procedimiento, pero quería contaroslo un poco para que vierais qué derechos tenéis a la hora de ir a juicio, esos plazos tan cortitos que hacen que, bueno, esa seguridad jurídica nos vuelva otra vez sobre las manos. Hemos de decir que efectivamente los juzgados han estado cerrados mucho tiempo, se reanudan los plazos procesales el 4 de junio. Y bueno, además de un poco la carga de trabajo que ya llevabas, pues todavía esto se solapa y se va increciendo, ¿no?, esa carga de trabajo. Pero bueno, este Real Decreto está pensado con la finalidad de dar solución a estos problemas momentáneos, subsanar estos 3 meses que ha pasado y ver que todo vuelve otra vez a su normalidad, ¿vale? Bien. Pues sería, ¿qué resultado cree que va a dar esta situación? ¿Va a ser efectivo? Por el contrario, podrían haber adoptado otras medidas que fueran más agilizadoras de todo este procedimiento. Vale, pues sí, yo entiendo que es un procedimiento preferente, ¿vale? Pero que al mismo tiempo es un poco discriminatorio, porque daros cuenta que porque ese incumplimiento se ha producido en estos 3 meses, se van a ver cuestiones de manera más inminente que otras cuestiones que están anquilosadas en los juzgados, ¿vale?
Entonces sí que de alguna manera sí que vemos que efectivamente pues es un poco discriminatorio, ¿vale? Que están en la misma situación con los mismos incumplimientos, pero que la única diferencia es que nos han producido dentro de esos 3 meses del estado de alarma y de confinamiento, y mientras que uno va a ir muy rápido, pues la tutela judicial de las otras partes y de personas que están ya luchando en los tribunales pues se ve retrasada, mermada, de una manera pues atrasada, ¿no? Y eso sí que es pues un poco diferente. Luego también deciros eso, que los juzgados pues han estado mucho tiempo parados, se han reanudado, como os decía, el 4 de junio, pero no nos hemos incorporado así de momento, es decir, se han tomado unos grandes protocolos de presencia en los juzgados, las vistas no se hacen de forma presencial, sino que pues después la tecnología tenía que llegar un poco a las jurisdicciones y de alguna manera pues cuando todo esto esté preparado y la Administración de Justicia se vea con todo el tema tecnológico en sus manos, pues podrán agilizarse, ¿vale? Pero bueno, hay que decir que efectivamente, pues eso, que muchos juzgados no tienen presencia telemática, que muchos domicilios tampoco tienen tecnología ni conocimientos para llevar a cabo las vistas telemáticas. Y si antes de la pandemia la digitalización de los juzgados era una asignatura pendiente, ahora todavía es más, ¿vale? Y bueno, pues eso, que al final hay que pensar también en las garantías procesales de los menores, de los justiciables, y todo eso hace pues que bueno, que la inmediación judicial y la presencia del juez pues también se vea un poco mermada y sacrificada. Entonces es un problema, ¿vale? María. Vale. ¿Cree que no hubiera sido más procedente agilizar toda esta tramitación judicial, aumentando la plantilla de jueces y funcionarios de la Administración de Justicia, impulsando la red de juicio en vez de crear un procedimiento nuevo y de carácter temporal? Vale, sí, bueno, ahí tenemos otro problema, que es aumentar la cantidad de jueces, de funcionarios, pues todo eso es un problema, ¿no? A nivel económico para la Administración de Justicia. Entonces pensaron que a lo mejor sería mucho mejor pues crear este procedimiento nuevo y temporal para dar solución a todos estos problemas que se han acarreado y de alguna manera pues nada, estabilizar la situación y darle salida. Otro problema que se ve es que bueno, esto está aprobado como Real Decreto Ley que es y que tiene que ser convalidado por el Congreso de los Diputados en el plazo de un mes, ¿vale? Y si no se consigue eso en el Congreso, si la Cámara no consigue aprobar ese Real Decreto, ¿qué pasaría? Porque muchos procedimientos ya se están viendo por aquí. Pues sería otro problema añadido que tendríamos que darle solución y que veríamos qué harían las autoridades, ¿vale? Entonces, se ha querido dar una solución, el resumen es que se ha querido dar una solución, pero que es verdad que, bueno, que se han generado otros problemas, que como hemos visto hay un trato discriminatorio con asuntos que están enquilosados en los juzgados, familias que están esperando una resolución judicial y que por el hecho de que no haya caído esa situación en los meses de confinamiento, pues se queden sin ese carácter sumario y preferente de ese tipo de procesos. Ese sería un poco el panorama que se ha generado, consecuencias y demás. Por eso seguimos apelando un poco a intervenir en aquellos asuntos a través de la mediación familiar, que también es muy importante y con los que hemos conseguido grandes acuerdos y que al final nos hemos tenido que ver inmiscuidos en este procedimiento judicial. Pero también tengo que deciros que en otras ocasiones pues sí que es verdad que estamos planteando demandas y estamos a la espera de que nos señalen citas y vistas pues, para resolver estos asuntos. Y bueno, yo es un poco la situación que quería poner sobre la mesa, que sería interesante, pues bueno, que las familias que se encuentran en alguna de estas situaciones que quieran más información podrían pasar por Acatur, la Asociación Comarcal de Atención Temprana UTI Requena, para que podamos hablar sobre estos temas. También nuestros despachos de Requena, donde también damos soluciones y consultas
que se nos plantean, intentamos darles un poco de salida. Y bueno, pues agradeceros a la asociación de que hayáis tenido la deferencia de invitarme, de inaugurar este canal, que desgraciadamente por problemas técnicos y del primer día ha sido imposible. Vuelvo a reiterarme como desde el principio, Noelia, pero que ha sido un placer de verdad compartir con vosotros este momento, explicaros un poco lo que vamos estudiando y lo que vamos haciendo día a día y acomodándonos a las circunstancias sobrevenidas y que no controlamos para nada, y eso es lo que demuestra que el derecho se va acomodando a esas circunstancias que se nos escapan a todos los hombres. Bueno, lo primero agradecerte, Concepción, por haber compartido nuestra primera charla informativa con nosotros. La verdad que ha sido una charla muy interesante, muy útil y muy actualizada sobre todo lo que has comentado acerca de procedimientos judiciales y los derechos, ¿no?, que tienen las familias separadas. Y bueno, agradecerte enormemente que hayas querido colaborar en ello. Lo que sí que me gustaría que nos contases, para todos los que nos están viendo, es que si los socios de Acatur disponen de algún beneficio en este sentido. Bueno, sí, a ver, sabéis que colaboramos desde hace, bueno, casi desde la creación de la propia asociación. El despacho está colaborando con la asociación y tenemos varios convenios de colaboración en ese sentido. Entonces, si cualquiera de vuestras familias pues quieren consultar, están viviendo una situación como la que hemos descrito durante esta charla y bueno, pues quieren informarse, quieren saber cuáles son sus derechos, qué posibilidades tienen de acudir a un tribunal o de incluso de mediar y demás, evidentemente pueden hacer uso de ese convenio de colaboración suscrito entre nuestros despachos y la asociación, y evidentemente creo que sí que hay un descuento, hay un descuento, lo que no sé decir es el porcentaje en estos momentos, pero sí que hay un descuento adicional y además pues creo que también la consulta es gratuita para poder informarse y bueno, y la colaboración en todo momento y acompañamiento durante todo el proceso, que entendemos que también es muy, muy importante y muy interesante. No sé qué más deciros, Noelia, sí, que cualquier cosa que se os plantee, incluso a vosotros como profesionales o como presidenta de la asociación, de familias que penséis que pueden estar en esta situación y que, bueno, no conozcan todas estas armas, pues que no hay ningún problema, que estas charlas van con esa idea, es decir, que conozcan esas posibilidades, pero que si no han podido asistir a esta charla o no la pueden ver, o tal vez haga una conversación pues de una terapia, pues me está pasando esto o me ha pasado esto, pues que sepáis que nos podéis derivar y que nosotros gustosamente, con base en esos convenios, pues podemos trabajar con ellos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Concepción, y nada, espero verte pronto y gracias por todo. Muy bien, Noelia, gracias a vosotros por invitarme. Un saludo. Saludos.